Bienvenidos a todos a este día 107. Bienvenida Gaby, Isil, Avi, Eli, Nori, David. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos 3 capítulos, pero recuerden que vamos a estar revisando el video devocional que lo voy a buscar en estos momentos, donde comenzamos a hablar de la siguiente parte del libro, que va a ser Israel se divide en dos, donde vamos a leer desde los capítulos 12 a 16. Y voy a alargarlo hasta la siguiente parte del video, donde habla del capítulo 17, porque está conectada con Segunda de Reyes hasta el capítulo 8. Entonces vamos a ver el video hasta donde habla sobre el último capítulo de Primera de Reyes, que es el capítulo 17. Lo dejamos ahí y después eh, ya volvemos a terminar todo el video. Hola Pau, ese es el tema, Pau. Hay días que empiezo más tarde. Son más los días que empiezo más tarde que los días que empiezo a la hora que es. Perdón. Pero es que créanme, combinar esto con mi trabajo no todos los días se me facilita tanto. Pero todos los días hacemos, todos los días hacemos. Todos los días, todos los días. Te irás acostumbrando. Pido perdón por eso. Pido perdón por eso. Mientras tanto, déjenme veo, les muestro un poquito esto de aquí. Listo. Y bajamos esto. Déjenme ver, quiero ver cómo ustedes lo ven. Solo para asegurarme que... Ah, no, ustedes lo ven. Perfecto. Listo. Listo, entonces vamos a orar y comenzamos con el día de hoy. Es que como no tengo otra red social, tengo que estarme metiendo aquí a ver si estás o no. Ay, muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Listo, empecemos, vamos a orar. Antes de eso, ¿alguien tiene algo que comentar? ¿Una petición de oración? ¿Algún reporte? Ah, no les conté ayer, se me pasó. Eliana me escribió por interno y me dijo que le dieron el trabajo, muchachos. Tenemos pizzita mañana patrocinada por Eliana. Aunque bueno, me imagino que por temas de trabajo. eh, por temas de trabajo no va a poder estar con nosotros en los en vivos. No sé si se le cruza o no se le cruza. Eh, pero le dieron el trabajo a Eliana. Así que vamos a darle gracias a Dios por eso en la oración de inicio. Eh, así que vamos a orar por eso. Tengo algo que quisiera me aconsejaras, aunque no tiene que ver con el tema. Puedo, si es muy personal, Pau, si quieres mejor lo hablamos por interno. Si no es tan personal y es como genérico, o general más que todo, pues pregúntalo sin problema. No te preocupes, no te afanes. No importa si no tiene que ver con el tema. Hago la oración y miro tu respuesta. Listo, oremos muchachos. Padre Dios, gracias, gracias por encontrarnos un día más en este en vivo. Te entregamos, Señor, lo que vamos a leer, lo que vamos a aprender en este día. Te pedimos, Señor, que nos sigas iluminando, que nos sigas guiando, Señor, y que nos permitas mantenernos en tu camino, Dios. Te pedimos y te damos gracias por la vida de Eliana, que hemos sido testigos, Señor, de las entrevistas que tuvo, de tantas oportunidades, de tantas puertas que se abrieron, pero también de las puertas que se cerraron, pero tú estabas en control, Señor. Y hoy tomamos el testimonio de Eliana, Señor, como una oportunidad para seguir siendo perseverantes en nuestra relación, para seguir siendo conscientes de que tú estás al tanto de todo lo que nos pasa y que las puertas se abrirán en el momento que sean correctos, Señor. Te pedimos perdón si hemos dudado, si hemos dejado que nuestra incredulidad se atesore en nuestro corazón y sea lo que gobierna nuestro sentir. Te damos gracias, te bendecimos y te entregamos este aprendizaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No es tan personal, pero mejor te dejo hacer el devocional y te lo comento por privado. Y ahí cuando puedas me das tu punto. Dale, listo, perfecto. De una. Mm, si quieres, sí, por aquí o por Insta, por donde quede más fácil. Y lo hablamos, claro que sí. Listo, muchachos. Empecemos pues. A Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sección inicia Bueno, entonces por TikTok, por TikTok. Si no te deja mandarme mensaje por cualquier cosa, que sería muy raro, pues igual me avisas si algo mañana en el envío. con el hijo de Salomón, Roboán, actuando justo como su padre.
Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos. Y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. Ay, esperen que creo que no lo están escuchando bien en Twitch. Hola Karin, bienvenida. Voy a ponerlo otra vez solo por si acaso. Perdón muchachos. Solo quiero asegurarme de que todos lo escuchen perfecto. Listo, ahora sí. Actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos. Y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes al reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y ahora también este nuevo reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para representar al Dios de Israel. La conexión con Éxodo 32 y el becerro de oro es bastante explícita. A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos, y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo y permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor no encuentra reyes buenos en el reino del norte. 0 de 20. Y luego, en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen una calificación positiva, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras clave en la historia de Israel. En la Biblia, los profetas no eran adivinos, sino que hablaban... Uy, yo cuando vi que dibujó como el brujo con la bola mágica, yo dije, no, qué clase de herejía va a decir este hombre. Me asusté, muchachos. Uy, qué susto. Seguimos. en nombre del Dios de Israel y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos de la Torá. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en su Dios. En estas secciones centrales, para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuentas. Los profetas más prominentes son los del norte. Elías y su discípulo Eliseo están justo ahí en el centro del libro. Elías era un profeta rústico, viviendo en el desierto, y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la adoración al dios cananeo, Baal. Así que en una... Ya estamos en Segunda de Reyes. ¿Quieren que sigamos? Y nos lo vemos ya todo ya y lo acabamos todo porque de pronto en Segunda de Reyes hay otro devocional. O paramos y retomamos después. Decidan ustedes. ¿Paramos? Pau dice que paremos. ¿Qué dicen los demás? Sigamos. Alguien que desempate. ¿Paramos o seguimos? Miren, los pillé lavando los platos a todos. Paramos, dice Gaby. Karen dice sigamos. No, muchachos, no me hagan esto. Isil dice sigamos. Ok, 3-2. ¿Alguien más? Va ganando.
que veamos todo el video. ¿Alguien más? 3, 2, Vela dice, seguimos. Listo, muchachos. 4-2. Recuerden que esto es una democracia. 4 personas votaron por seguir, 2 personas votaron por parar, así que seguimos. ¿Listos? Hermosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál Dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder real para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a un joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece historias de 14 actos de poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Hola, Kaz, bienvenida y gracias por ese corazón coreano. Muchas gracias. En último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se Pues llegó tarde y ya me ha hecho parar el video 2 veces, pero siga, hágase ahí con los de atrás. Gracias. aparte de la apostasía. En la siguiente sección, el reino del norte es sacudido por una revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de los que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú, tenemos golpe tras golpe, y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes, capítulo 17. El grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte, y la ciudad capital, Samaria, es conquistada, y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. El autor detiene la historia y ofrece una reflexión profética de lo que acaba de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por tanto, Dios les ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos, como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo. Empieza a leerlo y es confrontado, e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es por mucho el peor. Él no solo introduce la adoración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico, que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina la historia, dejando que nos preguntemos: ¿ha terminado Dios con Israel? ¿Ha terminado con el linaje de David? Bueno, el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida, y ahí termina el libro. No es mucho, pero es una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Dios cumplirá sus promesas a Abraham y a David? ¿Cómo bendecirá a las naciones y traerá el reino mesiánico? Y para responder a esas preguntas, debes leer la sabiduría de los libros proféticos. Pero por ahora, ese es el libro de Reyes. Casi nada. Creo que no me voy a acordar de muchas cosas que dijo, pero nos acordaremos y muchas tendrán sentido una vez que las leamos. Así que, excelente. Empecemos, muchachos. Tenemos 3 capítulos para hoy, así que voy a ir directo. Listo. Déjenme confirmar que lo vean bien y empezamos.
Perfecto. Listo. Hola Nata. Sí, todos los días estamos aquí. Todos los días estamos leyendo la Biblia. Hoy es el día 107 que llevamos en vivo leyendo la Biblia desde Génesis capítulo 1. Lo mismo que le compartí a Pau ayer. Los días anteriores, o sea, los 106 días anteriores están subidos en mi canal de YouTube, que es este que está aquí. Entonces, si vas ahí a YouTube, vas a encontrar los 106 días anteriores, igualititos a como lo estás viendo acá. Entonces, súper bienvenida. Antes de comenzar, gracias por mencionar que estás aquí por primera vez. Nosotros usamos el patrón de colores o la bitácora de colores que ves allá abajo para que nos ayude un poquito a entender mejor lo que leemos. Entonces, por hoy, muchachos, los que llevan acá más tiempo, voy a ir repitiendo un poquito los colores para los que llevan acá poquito tiempo, se familiaricen más fácil con nosotros. ¿Listos? Entonces, dicho eso, empezamos. Gracias a ti por estar. Listo. Las tribus del norte se rebelan. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió, denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? ¡Ahí te voy, San Pedro! Gracias, Vela, por seguirme y bienvenida. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Debo responder a esa pregunta que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces, Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas más pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeará con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Entonces, resaltamos esto en amarillo porque es acción de Dios. Entonces, todo lo que sea o todo lo que nosotros veamos que diga esto ocurrió por voluntad del Señor o esto se hizo en respuesta a lo que Dios había hecho o a lo que Dios había dicho, va en color amarillo porque proviene de una acción directamente de Dios. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero en el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado a Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Profecía de Semaías. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos.
para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios. Entonces, esto que viene lo vamos a resaltar con azul por ser un mandato de Dios. Diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo. Esto dice el Señor. No peleen contra sus parientes los israelitas, regresen cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces, ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa tal como el Señor había ordenado. Jeroboam hace becerros de oro. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces siguió la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Esto se va a poner bueno. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro le puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Lo resaltamos en negro porque está relacionado con el pecado. Además de esto, antes de seguir, dese cuenta que al inicio, cuando empezamos a leer la Biblia, entendíamos que este tipo de historias se repetían. Durante muchos días hemos estado hablando sobre la importancia de reconocer los ciclos en los que nos manejamos. ¿Sí? Tanto los Israel pecando contra Dios por 826 mil millones de veces más, ¿no? Pero yo creo que si tú cambias el nombre de Israel, puedes poner el nombre de cualquiera de nosotros y sería la misma cantidad de veces. Y es que para allá iba, ¿no? En un primer momento, de las primeras reflexiones que yo les compartía, tal vez en los primeros 50 días, era de tener mucho cuidado con los ciclos que se repetían constantemente en nuestra vida, ¿no? En mi caso particular, que no tiene que ser su caso, que si usted se siente identificado es otra cosa, pero en mi caso eran las relaciones. Yo eh, nunca estuve en una relación, ¿cómo explicarlo? Nunca estuve en una relación en la que el maltrato fuese partícipe, pero sí la manipulación. Y era manipulación por mi parte y por parte pues de las parejas que yo tenía en ese momento, ¿no? Y hubo un tiempo donde yo salía de una relación de manipulación y entraba a otra y entraba a otra y entraba a otra. Y el patrón era que eran relaciones muy cortas. Y se daba mucho que yo conocía, mejor dicho, yo me enamoraba hasta del viento que me soplaba en la oreja. O sea, mejor dicho, yo me enamoraba de lo que sea. A lo primero que me decían que yo era guapo, que yo era lindo, que yo eso ya el corazón se me ponía, mejor dicho, ¿cuándo nos casamos y cuántos hijos quieres tener? Entonces, uno ya se va dando cuenta, pero el tema ¿cuál es? Que uno se daba cuenta de esto como a la quinta vez que le pasaba. Vuelvo y digo, en mi caso personal. En mi caso personal. Entonces, cuando yo me quise dar cuenta, entonces ya había pasado por 3 o 4. San Pedro! Gracias, Linda, por seguirme. Sí pasa bastante. Yo fui ese. Ah, bueno. Me, me siento más respaldado ahora. Entonces, ella, oiga, ¿qué hora tiene, Alejo? Hora de casarnos. Sí. Hora. Literal. Entonces, cuando ya yo me quise dar cuenta,
una de las cosas que uno siempre tiende a hacer, porque es más fácil, es culpar a los demás. No, es que ¿yo qué? Llevo en esas relaciones, pero es fueron por culpa de que me dejé manipular, la gente siempre me buscaba por interés, y uno siempre tiende a señalar a los demás, ¿no? El ejercicio de introspección y de autoanálisis viene mucho después. Entonces, esto va un poco relacionado con lo primero de esos primeros días donde hablábamos de tener mucho cuidado con los ciclos que se estaban repitiendo en su vida, de salir de un trabajo tóxico y entrar a otro, de malas relaciones con su jefe, y uno dice, pero qué problema, entonces soy yo el del problema, ¿sí? Pero cuando yo me siento realmente a analizar por qué es lo que pasa, pues realmente yo no podía estar solo. Yo no sabía estar solo. A mí me costaba mucho estar soltero. Sentía que mi media naranja estaba por ahí, partida a la mitad, y yo tenía que salir a rescatarla. Yo creo que yo siempre he dicho que yo tenía como un complejo de superhéroe. Yo quería salvar a todo el mundo. Entonces, yo no podía estar solo. Se me dificultaba mucho. Y cuando estaba solo, hablaba con muchas personas, y cuando estaba en una relación, seguía hablando con muchas personas. Entonces no sabía qué era peor, si estar soltero o estar en una relación. Y, y cuando realmente me quise dar cuenta, para mí fue muy difícil reconocer mi error. Y de cierta manera a mí me estaba pasando un poco lo que le pasaba a Saúl, ¿no? Saúl sabía que estaba haciendo mal, sabía que Saúl tenía muchísimos motivos para dejar tranquilo a David. Pero Saúl seguía ahí, tin. O como Salomón, que se empecinó y se empecinó y se empecinó y se empecinó y terminó teniendo 1000 esposas. O como Sansón. Pero esta parte que estamos analizando ahora es un poquito diferente a esos primeros días, a ese análisis. ¿Por qué? Porque es que aquí el pueblo ya estaba, ya el pueblo había sacado maestría en idolatría. Pero maestría de que le hablo de que fue llegar a la tierra de Canaán y empezaron a venerar y a idolatrar todos los reyes de Egipto. Isa, gracias por seguirme y bienvenida. Entonces, esto que está pasando ya no es lo mismo de, no, es que yo no sé por qué hago esto, yo no sé estar solo, o yo no sé, yo necesito estar en el templo y por eso entonces voy a poner estos becerros para que ustedes los adoren. No, 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 no. El pueblo ya había sacado maestría en idolatría, y el pueblo ya había experimentado las consecuencias de ese pecado. Pero no. Parece que Salomón no era el único que se empecinaba con cosas. Y más allá, y esto es algo que nos pasa a muchos de nosotros, y es, el pueblo más allá de empecinarse, quiero que usted se centre conmigo en esto. El pueblo más allá de empecinarse en idolatrar a un becerro, necesitaban un lugar físico, necesitaban ver. De ahí la necesidad de tener esos lugares para poder ir e idolatrar a esos dioses que supuestamente los sacaron de Egipto, como acabamos de leer. Siempre es buen momento para enojarse con Dalila por manipulador y con Sazón por dejado. Es cierto. Entonces, el pueblo tenía necesidad de ver para adorar. Y en ocasiones nosotros también caemos en eso, en que necesitamos ver la respuesta a la promesa, ver la respuesta a la bendición
para entonces sí decir, uy, Dios, creo en ti, amén. Amén, y que Dios los bendiga a todos, muchachos. Bendiciones para todos, lluvia de bendiciones. Pero es solo si veo. Entonces, no solo nos enfoquemos en que claramente, si Dios le dijo a Salomón, si tú sigues mis decretos y mis mandatos y ordenanzas, tú, todo, yo voy a estar con el pueblo y no voy a abandonar a mi pueblo elegido. Sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, ¿qué necesidad tiene usted? La necesidad de ver para poder decir, entonces Dios sí creo. O la necesidad de estar en la presencia de Dios para que aún así, sin ver la respuesta, sin ver el avance, usted siga confiando en Dios. Y es una pregunta que hago así abierta, pero que no me tiene que responder ahora. ¿No? Así como dice Carla, hicieron doctorado en idolatría, sí, totalmente. No soportaban la idea de tener fe en un Dios invisible, totalmente. Yo creo que esa es la palabra clave. No soportaban la idea. Tenían que sí o sí tener algo a lo que venerar. ¿Por qué? Se preguntará usted. En el caso de ellos era el becerro de oro. En el caso de algunos será la plata, los carros, las cosas materiales, su pareja. Cada persona es un mundo, ¿no? Seguimos, dice. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Imagínese esto. Imagínese que al punto en que hemos llegado con Jeroboam, que no solo construyó estos lugares para que la gente rindiera culto a estos ídolos, sino que recuerde que al momento que se distribuyeron las tierras, Dios dijo, no les den tierras a las personas que forman parte de la tribu de Leví, porque ellos yo los aparté para que fuesen los sacerdotes y que estuvieran al servicio en el caso de Moisés y de Aarón, ¿no? Que les sirvieran de apoyo a ellos, ¿no? Y aún así, Jeroboam consagró sacerdotes de la gente común. Mejor dicho, todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Pau dice, el ser humano tiene necesidad de usar los sentidos, incluso dentro de la misma iglesia hay personas que se desaniman cuando no sienten a Dios. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Y que si no se le paran los pelos, entonces no está en la presencia de Dios, sino es así totalmente. No, hoy fui a la iglesia y no sentí a Dios. ¿Cómo así? Hay días que uno siente que Dios le habla más y Dios le habla menos. Hay días que uno va y dice, no, hoy realmente no siento que Dios me hubiese dicho nada, pero tiene mucho que ver, o sea, no solamente es si me siento feliz y si lloré o no lloré en la iglesia. Yo digo que en cierto punto, eh, en cierto punto, eh, en cierto punto, caemos en eso, pero es más que todo eh, por ese desconocimiento o ese querer aprender de esos primeros pasos de la fe cristiana, ¿no? Caemos mucho en eso, ¿no? Dice Isil, pero fue Dios quien eligió a Jeroboam como rey, imagínense. Y a David y a Saúl. O sea, siento que al final, porque al final son hombres, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus errores, su pecado, ¿no? Cas dice, es que necesitamos cosas tangibles, por eso existe el dicho hasta no ver, no creer, total. Y la fe es justo creer en algo que no lo vea. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil. Totalmente. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá.
Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Un profeta denuncia a Jeroboam. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: Oh, altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Entonces esto lo resaltamos en rosado porque es la promesa de Dios, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Hola Dianita, bienvenida. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: Detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces todo esto es la acción de Dios, ¿no? Entonces el rey clamó al hombre de Dios: Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. ¿Por qué creen que Dios permitió que eso pasara y de una vez como que lo sanó, ¿no? Dios de cierta manera, y no es la primera vez que Dios hace esto, muchas veces se trata también de mostrar esa gloria la gloria de Dios y el poder que tiene Dios sobre las cosas, ¿no? Al final, eh, todo lo que Jeroboam pudo haber dicho o haber hecho, pensaba que era únicamente porque sí, porque él lo había logrado, ¿no? Y como nos compartía Isil y lo que leímos también, fue Dios quien lo escogió a él, ¿no? Hola Gilberto, bienvenido mi brother, bienvenido, siga, siéntese ahí, ahí en la parte de atrás hay espacio. Después el rey dijo al hombre de Dios: Ven al palacio, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar porque el Señor me ordenó: No comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Gracias, Pau, por ese quiéreme. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: Acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: Yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: Llévala a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: Esto dice el Señor: Has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Entonces, vengan, miramos una cosa. Uno a veces cae con mucha facilidad. Por eso, yo creo que uno de los comentarios más frecuentes que me hacen eh, cuando hago videos sobre el yugo desigual es: uy, usted habla del yugo desigual, pero yo estuve con un cristiano y me fue peor. Y yo les digo: eso es demasiado cierto.
Es más, yo soy de los primeros que dice, cuando alguien dice ser cristiano y le dice que eso, mejor dicho, que eso va y sirve y hace de todo en la iglesia, tenga el doble de cuidado. El doble o el triple de cuidado. Entonces, eh, no cualquiera que le dice, no, pero yo también soy cristiano como tú, no, yo también me congrego, yo también hago esto, yo también hago esto. ¡Qué bendición! Gracias, Pau, por ese pequeño dinosaurio. Entonces, una de las oraciones que yo siempre les digo, por favor, incluya esto en sus oraciones, en su tiempo de intimidad. Ore por discernimiento. Este es un versículo que yo les repito y les repito un montón, que está en Proverbios capítulo 2, verso 16 a 18. El discernimiento te protegerá y las palabras sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo, perdón. Eso es lo que dice en Proverbios capítulo 2. Y es muy cierto. Aplica para todo, no solamente para las relaciones. Dice Cass, una de mis mejores amigas ahora dice ser cristiana y es cosa seria. Creo que lo usa para no sentirse culpable. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero hay muchos casos. Hay muchos cristianos que son cosa seria. Muchos cristianos que son cosa seria. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano enseñó su propio burro y se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Hola Sofi, bienvenida. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Cristiano y no Ronaldo. Sí. 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 Luego el profeta dijo a sus hijos, ensíñenme un burro. Así que ellos enseñaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso su cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor, ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios, pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. Sus labios no son los mismos sin mí. Claro, brother. Esto es entrada, aquí hay entrada libre, puede entrar todo, puede entrar el que quiera, pero tú eres especial. Ah. Listo, a partir de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Bueno, a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Y, eh, resaltamos esto en color gris como consecuencia del pecado. Gracias, Cas, por esos 20 conos de helado y por completar el objetivo. Muchos corazones coreanos para ti. Muchos corazones coreanos para ti. Oigan, ¿se dieron cuenta que Cas tiene un perrito ahora? Tiene un perrito, muchachos. Mejor dicho. Ay. Listo. Salud, mi familia. ¿Cómo? Dianita. Se suscribió por 3 meses. ¿Cuál es esa? Eso se puede. Bueno, no sé lo que acaba de pasar, pero gracias, Dianita.
Salud, Dianita. Salud. Salud. Salud, Dianita. Con esto, perdono tu traición jugando a Among Us el sábado. Lo perdono. Ah. Listo, el último capítulo de hoy, muchachos. Dice: profecía de Ahías contra Jeroboam. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería el rey. Llévale el regalo de 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Entonces este es un mandato, ¿no? Me tengo que ir, pero gracias por el live. Bendiciones a todos y mando saludos, Celis. Gracias, Javi. Dígale que es lo mismo, hágame el favor, dígale que es lo mismo. Un abrazo, brother, gracias por pasarte. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darle. Llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. ¿No? Esto es lo que nos decía Isil. Esto es acción de Dios. Esto fue lo que Dios hizo. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, y aquí viene una promesa que es un poco la consecuencia de ese pecado. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. A todos nosotros nos gustan mucho las promesas de Dios, pero estas específicamente no tanto, ¿no? Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es el único bueno que ve el Señor Dios en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego, el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron a rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio de la profecía del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam gobierna sobre Judá. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Nama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio.
La gente imitó prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Entonces, dése cuenta que incluso la tierra, estando totalmente separada, eso no los libró de caer en estos pecados, ¿no? Pero dése cuenta, así como muchos de nosotros estamos luchando con ese pecado específico al que volvemos y sentimos que volvemos y volvemos y volvemos y volvemos. O tal vez no es un pecado tan visible, sino que tal vez es el mal genio, la pereza, procrastinar, la falta de disciplina, la falta de constancia, que tal vez no es algo que físicamente podamos ver o que podamos sentir, pero que realmente nos afecta, ¿no? En el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo e incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Nama. Luego, su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Y con esto, muchachos, terminamos el día 107. Carla y Karin, si quieren hablar un ratito más, las esperamos acá en TikTok. Y a los que vieron esto en YouTube, gracias y nos vemos mañana en el día 108.